¿Qué tal? Llegamos a este último día en nuestro devocional semanal. 6 videos para toda esta semana. Usted sabe, el séptimo, en vivo y en directo, mañana en la Casa de la Bendición, Nogoyá 1860, 20 horas. Los esperamos a todos. Y también les recuerdo, para aquellos que tienen internet, nos pueden seguir estos videos, incluso los de las semanas anteriores, porque esta es la sexta semana que estamos haciendo este devocional semanal. Lo puede hacer en nuestra dirección de internet, que es www.lcbministerios.com.ar. Ahí tienen todos los estudios de estas 6 semanas donde estuvimos hablando y enseñando acerca de una serie sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia. A partir de la semana que viene vamos a entrar en una serie de temas y enseñanzas sobre el carácter de Dios. Se lo recomiendo, va a ser sumamente edificante, emocionante, apasionante. Realmente vamos a ser muy bendecidos a través de la palabra de Dios. Y si quiere este DVD, nosotros los domingos, al finalizar la reunión, entregamos gratuitamente este DVD y usted lo puede solicitar. Si todavía no lo solicitó, encárguelo y al finalizar la reunión usted se va a llevar gratuitamente este DVD para el devocional de la semana. Cada domingo entregamos el devocional de la semana siguiente, para que usted lo tenga, lo aproveche y después lo comparta, lo preste, lo regale como usted quiera usarlo. Es la palabra de Dios. El tema de esta semana fue la palabra que corta y terminamos hoy leyendo nuevamente Hebreos 4:12 y el versículo 13 también. Dice Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, la médula ósea, significa eso, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Espero que lo lea. A ver, yo sé que por ahí le parece muy repetitivo a algunos de leer toda la semana el mismo versículo, pero no olvide que una de las finalidades de este devocional semanal es que aprendamos a memorizar las Escrituras. Quizás no puede memorizar los 2 versículos, pero sí el versículo 12 lo puede memorizar. Es uno de los pasajes claves de toda la Biblia. Ahora bien, con respecto a la palabra de Dios, con respecto a la Biblia, nosotros los creyentes deberíamos estar más que agradecidos con el Señor por tener su palabra. Es el don misericordioso de Dios para con nosotros, la iglesia, los creyentes. La palabra es fuente de consuelo, fuente de ánimo, de esperanza, de gozo. También es nuestra instructora en la alabanza y la adoración que merece Dios que nosotros le demos. También la palabra es la fuente y nuestra instructora para obtener victoria en la guerra espiritual, como vimos en la enseñanza del día de ayer. Pero también estamos agradecidos a Dios, agradezco a Dios profundamente, porque la palabra de Dios también corta. La palabra de Dios juzga, penetra, atraviesa, convence, discierne, lo que nos permite a nosotros darnos cuenta de la verdad como Dios la ve, que es la única verdad absoluta, y que también esto nos ayuda a que nosotros en nuestra vida como creyentes no hagamos lo que bien nos parezca. Yo digo, qué bueno ha sido Dios que no nos dejó librados a nuestro parecer. ¿Y cómo no nos dejó librados a nuestro parecer? ¿Cómo es que Dios no dejó a la iglesia librada a hacer lo que siente, le parezca, lo que opina o lo que quiere? ¿Cómo hizo Dios? Dándonos su palabra. La palabra de Dios es la manera que Él nos dio, la manera de Dios de prevenirnos a nosotros del gran error y de la gran tragedia de vivir un cristianismo a nuestra manera y a nuestro parecer, de ser una iglesia a nuestra manera y a nuestro parecer, de vivir como cristiano a nuestra manera, como Frank Sinatra, que cantaba a mi manera. Dios, en su sabiduría infinita, dijo: les voy a dar mi palabra para que sean librados de caer en esa tentación, porque justamente somos débiles y nuestra tentación es creer
que lo que nosotros pensamos y creemos, esa es la verdad y esa es la regla justa y correcta. Dios nos dio su palabra para atravesar esos pensamientos equivocados, refutar esos argumentos errados, mostrarnos el camino correcto, y cuando andamos por ese camino, corrigiendo los nuestros, encontramos verdaderamente vida y vida en abundancia. Por eso esta palabra es tan útil. Refrena también del pecado. El salmista en el Salmo 19 dice que por medio de la palabra él era guardado y protegido aún de sí mismo. Nos refrena del pecado y nos refrena de la maldad. En otra parte David también dice, en un salmo, le dice al Señor en oración: Señor, pon cuchillo a mi garganta. Recuerda que dijimos que la palabra, es más cortante que una espada de 2 filos, pero la espada corta, la cuchilla afilada, es la palabra del Señor. Y David le dice a Dios en oración: pon cuchillo a mi garganta. En otras palabras, usa tu palabra para refrenar mi lengua, porque si no, soy un desbocado y hablo lo que no tengo que hablar, digo lo que no tengo que decir. ¿Y cómo se refrena el lenguaje, la conversación, el vocabulario de un creyente? Con guardar la palabra del Señor. Es un cuchillo, dijo David, en mi garganta. Es un guarda que está en mi boca. La palabra es una bendición, es un don de Dios. La palabra es un don de Dios porque revela el pecado, nos lo expone delante de nuestros propios ojos. Lo que ya está expuesto ante los ojos de Dios es evidente, pero para nosotros no. Lo expone, ¿para qué? ¿Para avergonzarnos? No quiere llegar a ese extremo. Para condenarnos, y si no obedecemos, seremos condenados. ¿Pero para qué lo hace? Para que nosotros afrontemos esa verdad y permitamos que el Señor, con su palabra, trate con nuestras vidas, nos limpie y nos santifique. Y este es el tipo de santificación, y es el tipo de purificación obrada por la palabra de Dios, que nos hace capaces de llevar más fruto. Es bueno estudiar, prepararse, conocer, tener conocimiento de diferentes ámbitos, materias de la vida y del conocimiento humano. Lo personal, yo mismo no desdeño eso, ni lo he desechado en mi vida. Tuve la bendición de terminar la facultad después de muchos años de haber terminado la secundaria, de estudiar, de prepararme en el conocimiento humano, en las letras de la sabiduría del mundo. Y tenemos que aprender, tenemos que conocer, tenemos que leer el diario, tenemos que instruirnos, tenemos que estar informados y también discernir de todo aquello que leemos y que nos informamos. Es verdad, pero la única información o conocimiento, revelación, que nos purifica de tal manera que cumple en nosotros la función de limpiarnos para dar más fruto, es la palabra de Dios. No hay otra cosa, no hay otra herramienta, otra arma que Dios utilice para que podamos dar fruto. Fruto para nuestro propio gozo y también fruto para glorificar a Dios en nuestra vida. Ahora, todo esto es posible si yo tengo una actitud correcta ante la palabra de Dios. Si yo solamente tengo la actitud de escuchar lo que quiero escuchar, lo que me gusta, lo que me agrada, la palabra de Dios se convertirá, no la palabra, mi corazón será infructuoso, seré espiritualmente estéril, seré un desnutrido, un enano espiritual, y esto nos llevará a la frustración en nuestra vida cristiana. Por esto mucha gente abandona la fe, dice no me funciona, pero en realidad tiene una actitud incorrecta ante la palabra de Dios. La actitud correcta, que es someterse a la verdad de Dios. Asumí en tu vida y toma la determinación en tu vida. Tenés que tomar esta determinación de que la palabra de Dios va a ser la palabra final en todo asunto en tu vida. La palabra de Dios va a ser la palabra final en todo asunto en tu trabajo, en todo asunto en tu profesión, en todo asunto a nivel familiar, en tus relaciones con tus amigos, con tus compañeros, con tu familia, en todas las áreas de tu vida. Vos tenés que tomar la determinación de que la palabra de Dios va a ser la palabra final, la palabra última, la única verdad absoluta. Todo lo demás es subjetivo, todo lo demás puede cambiar, me puedo arrepentir, tengo que corregirlo, tengo que cambiarlo, puedo estar totalmente equivocado, aunque bien intencionado, pero mi único anhelo es saber la verdad de la palabra para someter mi vida, mis decisiones,
mis planes, mis proyectos a la verdad de la palabra de Dios. Cuando tengo esta actitud, entonces vamos a descubrir que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero si no tenemos esta actitud, es como algunos que dicen, bueno, vamos a hablar, mira, necesito que hablemos, pero vamos a dejar de un lado la Biblia, ¿viste? Vamos a hablar, pero vamos a dejar la Biblia a un lado y hablemos de este tema. Otros dicen, tengo un problema, quiero hablar con usted, como me ha pasado, pero no quiero que hablemos de religión. Otros dicen, mira, la iglesia es la iglesia, todo bien, pero acá es acá. Como diciendo, mira, la iglesia es la iglesia, la casa es la casa. La iglesia es la iglesia, el trabajo es el trabajo, como diciendo, la Biblia es para la iglesia. Acá, en la calle, en el trabajo, en la casa, en la escuela, acá es la ley del más fuerte, acá es la ley del hombre. Bueno, ese tipo de actitud ante la palabra de Dios es la causa del fracaso de muchos creyentes. Tomaron la palabra de Dios. Quizás vos que me estás viendo y escuchando, tomaste la palabra de Dios como el buen horóscopo de los buenos deseos. El buen horóscopo de las predicciones del futuro promisorio. La fuente, no de la verdad, la fuente de los buenos deseos. El manual de instrucción para alcanzar y lograr mis proyectos egoístas. Y si vemos la palabra de Dios como eso, es que no entendimos nada. Esa es la realidad. O sea, no comprendimos que cuando la Biblia habla, Dios habla. Y que Dios siempre tiene la razón. A ver, es duro asumirlo, pero es la realidad. Pero es sano asumirlo, es liberador asumirlo. Dios siempre tiene la razón. Dios, su verdad es absoluta. Su verdad no está sujeta a discusión. Su verdad no está sujeta a polémica. Por eso no discutimos con respecto a las verdades de Dios, ni defendemos a Dios, porque Dios se defiende a sí mismo. Sí defendemos la verdad de la palabra, ¿cómo? Proclamándola, predicándola y enseñándola, tal cual Dios la ha revelado en las Escrituras. Y nos sujetamos y nos sometemos a ella como la última palabra en todo asunto, la palabra final. Pastor, ¿y usted qué opina? Y yo no opino nada. La verdad, no opino nada. ¿Por qué? Porque mi opinión no vale un chisito, una papa frita. Mi opinión no sirve para nada. Mi opinión no vale una hoja caída de un árbol. La suya tampoco. Su opinión, mi opinión, no sirven ni valen absolutamente para nada. La palabra final, la verdad absoluta, la palabra que vale, que permanece para siempre, que no se la lleva el viento, es la palabra de Dios. Cuando nosotros tomamos la palabra de esta manera, tenemos esta actitud para con la palabra y hemos determinado que la palabra de Dios es la verdad final en todo asunto en nuestra vida, entonces la palabra de Dios corta, la palabra de Dios hiere, penetra, expone, revela, pero también la palabra te sana, te purifica, te santifica y llena de gozo tu vida. Es fuente de placer. ¿Por qué? Porque es viva, produce vida, y la palabra consigue su propósito. Por eso quiero instarlo a que invierta su tiempo en aprender, estudiar y amar la palabra de Dios. Y aprovecho esta oportunidad para invitarlo, porque en el mes de marzo, el primer martes de marzo va a comenzar el Instituto Bíblico aquí en la Casa de la Bendición. Y quiero invitarlo. No es para académicos el Instituto Bíblico, no es para teólogos, no es para sabiondos, no es para los que terminaron la secundaria, es para todos aquellos que tienen hambre de la palabra de Dios, que quieren crecer en el conocimiento de Jesucristo y andar como es digno de Cristo y ser una bendición para este mundo que está perdido, donde tenemos que ser sal y tenemos que ser luz. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de la palabra de Dios. Por eso quiero invitarles. El primer martes de marzo de este 2014 comienzan las clases a las 20 horas aquí en nuestro templo, en nuestro Instituto Bíblico. No te pierdas esta oportunidad. Este año 2014 es el año de despertarse. Es el año de despertar. Te tenés que despertar. Dios te despierta. ¿Y cómo te despierta? A través de su palabra. Si no, tendrá que usar el Señor otro método. No estoy
diciendo esto como para infundirte temor. Estoy diciendo por lo que la palabra de Dios revela. Muchas veces Dios por amor no despierta de alguna manera porque no va a permitir que la iglesia esté durmiendo mientras el mundo sigue sin ser evangelizado. ¿Y cómo vamos a evangelizar este mundo y ganar a los perdidos para Cristo y derribar los argumentos y entrar en batalla contra Satanás y sus fuerzas? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo la voy a usar? Y si no la conozco, no la voy a poder usar, no la voy a poder vivir, no la voy a poder experimentar. Entonces tengo que aprenderla, tengo que estudiarla, para creerla, para someterme a ella, para amarla y también para predicarla, que es para eso que estamos acá en este mundo. Una bendición esta semana compartir con ustedes. La verdad fue un placer para mí esta semana estudiar la palabra de Dios y compartirla. No hay mayor gozo que puedo tener en mi vida que esto. Así que le agradezco a Dios por esta oportunidad, le agradezco a Dios por todos ustedes que me están viendo y oyendo a través de esta pantalla. Y mañana, si Dios quiere, en nuestra reunión vamos a encontrarnos y podemos saludarnos. Y la semana que viene continuamos con este devocional semanal. Dios te bendiga mucho y nos encontramos mañana, si Dios quiere. Chao.